Entrar en los mercados de comida más sucios de la India no es solo un viaje físico, es una experiencia que cambia la forma en la que vemos lo que comemos. Desde lejos, todo parece pintoresco, incluso exótico, vendedores sonrientes, colores intensos, aromas que te envuelven. Pero cuando te acercas, lo que hay detrás es otra historia. Una historia que nadie te cuenta cuando llegas como turista. Una que se oculta entre callejones, rutinas viejas y una necesidad apremiante de sobrevivir. Porque sí, la comida aquí está en cada esquina. Es abundante, económica, siempre disponible. Pero también está rodeada de condiciones que pondrían los pelos de punta a cualquier inspector sanitario. Lo sucio se ha convertido en parte del paisaje. La falta de higiene no es la excepción, sino la regla. Y no porque a la gente no le importe. Muchas veces, simplemente no hay otra forma de hacerlo. En estos mercados, miles de personas trabajan desde que sale el sol hasta que oscurece, preparando platillos que alimentan a comunidades enteras. Sin refrigeración, sin agua potable constante, sin infraestructura que les permita hacer las cosas como en otros países se consideran correctas. Aquí, la realidad es otra. El concepto de limpio está atravesado por la cultura, por la economía, por la historia de una nación que aprendió a adaptarse a lo imposible. No olvides que si te gustan nuestros videos, suscríbete al canal que es gratis y nos ayudas mucho, dale like y comparte el video. Déjanos en los comentarios qué otra ciudad quieres ver en el canal. Continuemos. Caminando por estos lugares, lo que más impresiona no es solo lo que se ve, sino lo que se normaliza. Las condiciones bajo las que se manipulan los alimentos desafían cualquier estándar moderno. Pero nadie se detiene. Nadie protesta. Porque todos dependen de ese ritmo, de esa dinámica que lleva años sin cambiar. Uno pensaría que se trata solo de suciedad física. Pero en realidad, el problema va mucho más allá. Hablamos de cadenas de suministro informales, de redes comerciales que han funcionado así durante generaciones. Y lo más impresionante, para la mayoría de los clientes, esto no representa un peligro. Para ellos, es simplemente parte de la vida diaria. La comida callejera en India es uno de los pilares culturales más importantes del país. Es identidad, es historia, y también es sustento para millones de personas. Pero a pesar de lo vibrante que pueda parecer, muchos de esos puestos, mercados y cocinas improvisadas operan en condiciones que fácilmente podrían poner en riesgo la salud de quienes consumen lo que ahí se vende. Hay lugares donde la infraestructura simplemente no da para más. Las calles se inundan, los drenajes colapsan, y los puestos de comida tienen que seguir operando en medio del caos. Lo sorprendente es que, incluso así, el flujo de personas nunca se detiene. Comer allí no es solo una necesidad, es una costumbre. Hablamos con comerciantes que han estado trabajando en estas condiciones por décadas. Muchos de ellos comenzaron cuando eran niños y nunca han conocido otro estilo de vida. Para ellos, limpiar no significa lo mismo que para alguien que estudió en una escuela de cocina. Su visión está moldeada por la costumbre y la urgencia. No hay tiempo, ni recursos, ni conocimientos suficientes para aplicar normas que provienen de mundos completamente distintos. Por supuesto, esto no quiere decir que no haya riesgo. La falta de refrigeración, la reutilización constante de utensilios, el contacto con animales y desechos no controlados pueden provocar enfermedades. Y muchas veces, las autoridades sanitarias están ausentes o simplemente no pueden intervenir sin poner en riesgo la economía de miles de familias. En algunos mercados, las condiciones son tan precarias que es difícil creer que la venta de comida siga operando. Pero así es. Porque para quienes viven ahí, no se trata de si está limpio o no. Se trata de comer hoy. Se trata de vender hoy. De llevar algo a casa. La pregunta inevitable es, ¿cómo puede un país con una tradición culinaria tan rica y famosa tener zonas donde la comida se manipula de forma tan riesgosa? La respuesta es compleja. India es un país de contrastes extremos. Puedes encontrar restaurantes de lujo con chefs internacionales a unas cuadras de un mercado donde se cocina sin agua potable. Y ambos mundos coexisten, sin tocarse. La contaminación, el hacinamiento y la sobrepoblación hacen que mantener normas de higiene estandarizadas sea casi imposible en muchas ciudades. Y aún así, la gente sigue comiendo en esos mercados todos los días. Algunos porque no tienen opción. Otros, porque confían en la tradición. Porque creen que las especias y los métodos de cocción matan todo lo que podría hacer daño. Porque, en muchos casos, han crecido comiendo así y no han tenido problemas. Pero las cifras de enfermedades estomacales, infecciones y brotes por contaminación alimentaria siguen siendo altas. Y sin embargo, no hay un cambio sustancial. Porque el sistema funciona, aunque lo haga en los márgenes de lo aceptable. Porque nadie se atreve a tocarlo de fondo.
Ni las autoridades, ni los consumidores, ni los mismos comerciantes. La educación sobre manipulación de alimentos es limitada. Los programas de salubridad llegan tarde o no llegan nunca. Y aunque existen campañas para promover la higiene, muchas veces no se aplican en los sitios donde más se necesita. Porque los recursos son escasos. Porque las prioridades son otras. Porque, al final del día, lo urgente se impone sobre lo importante. Uno de los aspectos más complejos de esta realidad es que lo sucio no siempre se percibe como algo negativo. En algunos casos, se relaciona con lo auténtico, con lo casero, con lo tradicional. Y eso vuelve aún más difícil cambiar las cosas. Porque el cambio no solo requiere infraestructura, también requiere un cambio cultural. Una transformación en la forma de ver y entender la comida. Y en medio de todo eso, hay una paradoja. La comida que se sirve en esos mercados es, para muchos, la más deliciosa. Llena de sabor, de identidad, de historia. Es la comida que ha pasado de generación en generación. Que representa las raíces de una cultura. Y es precisamente esa conexión emocional con el alimento lo que hace que sea tan difícil cuestionarlo. Por supuesto, no todo es negativo. En algunos lugares, hay esfuerzos locales para mejorar las condiciones. Pequeñas organizaciones que capacitan a los vendedores. Programas comunitarios que enseñan buenas prácticas. Emprendedores que intentan modernizar sin perder la esencia. Pero son excepciones. Aún falta mucho por hacer. Lo que queda claro es que esta situación no es el resultado de descuido o de ignorancia. Es consecuencia de una estructura social, económica y cultural que funciona bajo sus propias reglas. Y que, para cambiarla, no basta con imponer normas, hay que entender primero el contexto. Lo que hemos visto en estos mercados no es solo una muestra de insalubridad. Es un reflejo de cómo la necesidad transforma lo inaceptable en rutina. De cómo lo que para uno sería intolerable, para otros es parte del día a día. Y de cómo la comida, esa que debería ser motivo de celebración, puede también convertirse en un campo minado invisible. Este recorrido nos deja más preguntas que respuestas. ¿Se puede lograr un equilibrio entre tradición y seguridad? ¿Es posible transformar estos espacios sin destruir su esencia? ¿Quién tiene realmente la responsabilidad de mejorar las condiciones? ¿Los gobiernos? ¿Los vendedores? ¿Los consumidores? Y mientras intentamos responder a eso, los mercados siguen funcionando. Siguen alimentando. Siguen formando parte esencial de la vida diaria en India. Siguen desafiando la lógica con cada plato que sirven. La próxima vez que camines por uno de estos mercados, o veas un video colorido sobre street food, pregúntate, ¿qué hay detrás de ese plato? ¿Qué historia no me están contando? Porque muchas veces, lo más sabroso, es también lo más invisible. Y esta historia, que empieza entre puestos y callejones de comida improvisada, aún tiene mucho por revelar. Lo más impresionante de estos mercados no es que existan, sino que persistan. Día tras día, sobreviven a cambios de gobierno, a campañas de limpieza urbana, a reportajes que intentan exponerlos. Son inmunes al escándalo. Son más fuertes que cualquier decreto. Y eso se debe a una sola cosa: funcionan. No como deberían, no como se esperaría, pero funcionan. Cumplen con alimentar a una población que no puede permitirse mirar el menú de un restaurante con aire acondicionado. Y sí, por más contradictorio que suene, mucha gente prefiere estos puestos. Porque, en medio de su desorden, hay algo que no cambia: el sabor. En India, el sabor lo es todo. Lo que hace famosa a su comida no son los ingredientes caros ni las técnicas gourmet, sino ese equilibrio brutal entre lo picante, lo dulce, lo ácido, lo ahumado. Es una tormenta de sensaciones que, una vez que te atrapa, te hace regresar, aunque tengas que esquivar charcos turbios o rodear montones de basura para conseguirla. Cuéntanos qué te está pareciendo este documental. ¿Sabías todo esto de esta ciudad? Te leo en los comentarios. Continuemos. Pero lo que para algunos es una aventura gastronómica, para otros es una trampa invisible. En estos mercados no hay garantías. No hay trazabilidad, ni etiquetas. Uno simplemente confía. Confía en que la comida no esté caducada. En que el aceite no haya sido reutilizado 10 veces. En que la carne esté cocida. En que el agua usada no venga del mismo canal donde nadan las ratas. Porque aquí, la palabra confianza reemplaza a la regulación. Y aunque muchos han crecido comiendo así sin enfermarse, no todos corren con la misma suerte. Las infecciones gastrointestinales son tan comunes que, en muchos barrios, ya no se consideran emergencias. Son parte de la semana. Una más. Pero hay casos que terminan en tragedia. Y no salen en los medios. No hay cobertura.
porque se pierden entre los millones de historias anónimas de un país desbordado. Aún así, no todo el problema es responsabilidad de los comerciantes. De hecho, muchos de ellos harían las cosas de forma distinta si tuvieran los medios. El problema es estructural. Va desde la falta de inversión en infraestructura hasta el olvido sistemático de estas zonas por parte del Estado. No hay drenaje eficiente, ni recogida constante de residuos, ni agua limpia que fluya con presión. ¿Cómo esperas que alguien mantenga limpio su entorno si todo lo que lo rodea está sucio desde antes que abriera su puesto? Y no es que falte ingenio. La mayoría de estos vendedores improvisan soluciones todos los días. Cortan cebolla con una mano y espantan moscas con la otra. Lavan con lo que pueden. Hacen magia para mantener la producción. Pero la magia tiene límites. Y la suciedad, no. También hay que hablar del impacto del turismo. Aunque parezca que el problema es solo local, la verdad es que miles de turistas internacionales acuden a estos mercados atraídos por la promesa de una experiencia auténtica. Y muchos terminan intoxicados. Las clínicas privadas lo saben. Los taxistas lo saben. Incluso los vendedores lo saben. Pero no hay un freno. Porque lo auténtico vende. Aunque cueste caro. Y ahí empieza otro dilema. Para los visitantes, esta suciedad es parte del folclore. Parte del encanto exótico. Incluso hay influencers que lo promueven como una aventura cultural extrema. Comen en el suelo, frente a ríos contaminados, y sonríen para la cámara como si fuera una hazaña. Pero para los locales, no hay glamour. No hay filtros ni hashtags. Solo hay necesidad. En muchos de estos lugares, las enfermedades provocadas por la mala manipulación de alimentos no se curan con suero ni descanso. Terminan en hospitales colapsados, en gastos que una familia no puede pagar. Y eso alimenta otro ciclo, el de la pobreza perpetua. ¿Y qué hay del gobierno? Existen campañas sanitarias, sí, pero suelen quedarse en teoría. Visitas programadas, inspecciones que nunca llegan, avisos pegados en paredes que nadie lee. Es como si todos fingieran que algo se está haciendo, mientras nada cambia realmente. Porque si se hiciera cumplir la ley, la mayoría de estos mercados cerrarían. Y eso sería una catástrofe mayor. Por eso, se prefiere mirar hacia otro lado. Las autoridades hacen operativos esporádicos, decomisan algo para la foto, y luego desaparecen. Mientras tanto, los vendedores se adaptan, se esconden o simplemente vuelven a lo mismo una semana después. El sistema no castiga, solo finge que educa. Otro factor que complica todo es la cantidad de personas involucradas. En un solo mercado pueden trabajar cientos de familias. Si uno cae, caen todos. Y eso los vuelve resistentes a cualquier cambio externo. Tienen sus propias reglas, sus jerarquías, sus redes de protección. Si alguien de afuera intenta imponer normas, es rechazado. Porque no entienden el terreno. Porque no han vivido ahí. Porque no saben lo que significa no tener otra opción. El tema ambiental también juega un papel crucial. India enfrenta una crisis ecológica gigantesca. La basura no se gestiona de forma eficiente, y eso afecta directamente a los mercados. Muchos están instalados junto a ríos contaminados, basureros al aire libre o calles sin drenaje. Cuando llueve, todo colapsa. Pero aún así, la venta continúa. Porque detenerse sería perder el día. Y aquí, un día sin ventas es un día sin comida. Curiosamente, en medio de todo ese desorden, también hay formas de resistencia. Algunas ONG están trabajando para capacitar a vendedores, ofrecerles recursos básicos como jabón, guantes o recipientes limpios. Pero es una batalla desigual. Porque mientras entregan kits de higiene, al lado hay una alcantarilla abierta que inunda el mercado cada semana. Entonces, ¿por qué no se hace algo más radical? ¿Por qué no se invierte en reformar estos espacios desde la raíz? La respuesta es compleja. Porque no se trata solo de limpiar. Se trata de cambiar una cultura. De ofrecer alternativas reales. De garantizar que nadie tenga que elegir entre higiene y supervivencia. Cambiar los mercados implica también cambiar la forma en que el país concibe su alimentación popular. Significa asumir que los más pobres también merecen comer bien. También merecen espacios dignos. Pero eso requiere voluntad política. Requiere recursos. Y, sobre todo, requiere empatía. A veces, el contraste duele. Mientras en ciertas zonas de Nueva Delhi o Mumbai se abren restaurantes de 5 estrellas con chefs premiados, a unas cuadras hay gente cocinando sobre el pavimento. Mientras unos pagan fortunas por experiencias culinarias inspiradas en la calle, otros viven la calle con todo lo que eso implica: polvo, ruido, peligro y hambre.
Lo triste es que muchos de estos mercados podrían ser extraordinarios si tuvieran el apoyo necesario. El talento está ahí. Las recetas están ahí. La pasión está ahí. Lo que falta es inversión, organización, infraestructura, una visión que lo saque del abandono sin arrancarle su identidad. Si te gustó este documental, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo, nos ayudas mucho y es gratis.